Bueno, creo que no es ninguna novedad si os digo que estamos terminando el año 2024, ¿verdad? Pues siempre que finaliza una etapa, un año, una etapa en nuestra vida, creo que debemos de hacer un balance de la etapa para ver qué es lo que debemos mantener, qué es lo que debemos mejorar y qué debemos de desechar. Porque, como dice una frase mal atribuida a Albert Einstein, porque no fue el quien la dijo, aunque muchos se la atribuyen a él, la locura es hacer lo mismo una y otra vez de nuevo y esperar resultados diferentes. Y es una locura porque si hago lo mismo no voy a obtener resultados diferentes. Entonces es necesario que vayamos haciendo balances en nuestra vida para ir cambiando aquello que necesita ser cambiado, mejorar lo que tiene que ser mejorado y seguir con lo que vemos que está funcionando bien. Y esto no solamente lo tenemos que hacer a nivel físico y material, sino que tenemos que hacerlo también en nuestra vida espiritual, si queremos crecer espiritualmente. Porque si no hacemos balance, no sabemos si nos hemos estancado, no sabemos si quizás estamos retrocediendo o si de verdad estamos creciendo espiritualmente, porque nuestra meta es crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y creo que todos estamos lejos todavía de alcanzar esa estatura. Por tanto, no podemos ser conformistas. Necesitamos ir creciendo y para poder crecer tenemos que pararnos a ver qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que no está funcionando para poder mejorar. Los balances críticos y objetivos son imprescindibles para poder valorar si hemos alcanzado o por lo menos si nos hemos acercado a las metas que nos propusimos alcanzar al final de la etapa anterior. Porque nuestra vida, y en especial si somos cristianos, no puede o no debe de ser un simple transcurrir del tiempo sin rumbo ni dirección. Aparte de la Biblia, que siempre es bueno leerla, os recomiendo que leáis un libro. No suelo recomendar los libros porque la Biblia es el mejor libro, pero hay un libro bueno que es fácil de leer, que fue escrito hace 4 días, a final del siglo XVIII, allá a finales de 1700, por un cristiano que, estando encarcelado, tuvo una revelación y escribió una de las obras más famosas en el mundo entero. Ha sido traducida a multitud de idiomas. Creo que es la obra más traducida después de la Biblia. Y el libro se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Por si lo queréis tomar nota, Juan B. de Barcelona, U-N-Y-A-N. El libro se titula El progreso del peregrino. Este hombre escribió una alegoría. Una alegoría es una sucesión de metáforas que son la personificación de la vida cristiana. Es decir, el protagonista de la obra se llama cristiano y toda la obra transcurre desde que él sale de la ciudad de destrucción hasta alcanzar la ciudad celestial. Toda la obra es un constante avance de este hombre con todas las dificultades que se encuentra por el camino. Ya digo que todas las dificultades, todos los deseos, todas las cosas están personificadas en otras personas. Si queréis una ayudita, está también en YouTube, en dibujos animados, que es más fácil. Es muy interesante, dura
hora y pico larga. Yo os animo de verdad que si no queréis leer la obra, veáis la película. Y si yo creo que la entenderéis perfectamente, pero si no entendéis algo de la película me podéis preguntar y podemos incluso charlar acerca de este libro, porque ya digo que es muy interesante. Y lo que quiero resaltar es que se llama el progreso del peregrino, porque el peregrino, que es el cristiano, siempre tiene que estar avanzando en dirección hacia la ciudad celestial. No podemos o no debemos vivir simplemente dejando pasar el tiempo y ya está. Al final de cada etapa, como por ejemplo al final de cada año, debemos de hacer un alto en el camino para hacer balance de lo que ha sido la etapa que está terminando, para ver si estamos más cerca de la ciudad celestial que cuando empezamos el año o la etapa, o no. Porque si nos mantenemos a la misma distancia o estamos más lejos, es que algo anda mal y que algo debemos de cambiar. Pensad un poco, ¿qué diríais de alguien que emprende un viaje y que al cabo de cierto tiempo sigue estando a la misma distancia de la ciudad de destino que cuando empezó el viaje? Y sigue pasando el tiempo y sigue haciendo kilómetros, pero siempre se mantiene a la misma distancia. Y a pesar de mantenerse a la misma distancia, no hace nada por cambiar absolutamente nada. Por lo que siempre, hasta que se le acabe el combustible o hasta que se muera, se mantendrá siempre a la misma distancia. Pues a veces en nuestra vida espiritual esto es lo que hacemos. Pensando que estamos bien espiritual, no estamos dispuestos a ver que quizás no estamos avanzando en la dirección correcta. Y si no avanzamos en la dirección correcta o nos mantenemos siempre a la misma distancia, nunca llegaremos a la ciudad celestial. Quizás aparentemente no retrocedamos, porque no se note mucho, pero con simplemente no acercarnos a la ciudad celestial es suficientemente malo. Porque nuestro propósito como cristiano, como en la alegoría de Juan Bunyan, debe de ser el alcanzar, el llegar a la ciudad celestial. Como casi todos los finales de año, quiero animaros a que hagáis un balance de lo que ha sido este año, para que nos ayude a mantener lo que nos ha acercado a la ciudad celestial. Mejorar aquello que no nos ha acercado, pero que tampoco nos ha alejado, para que a lo largo de este año nos ayude a acercarnos un poquito más a la ciudad celestial. Y que desechemos todo lo que nos ha retrasado, nos ha alejado de la ciudad celestial. Para hacer un balance correcto de lo que ha sido este año que termina, debemos guardar un justo equilibrio entre lo que dice Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 6:16 y lo que dice Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Vamos a leer primero lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. En Jeremías 6:16 Dios dice, o Jeremías hablando de parte de Dios dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Para hacer un buen balance es necesario mirar hacia atrás para poder establecer las diferencias entre el lugar al que deberíamos de haber llegado y el lugar en el que nos encontramos en este momento. Porque eso nos ayudará a establecer lo que deberíamos de haber hecho y no hemos hecho, o lo hemos hecho de manera incorrecta. Necesitamos pararnos y preguntar, es decir, valorar lo que Dios espera de nosotros y lo que hemos estado dispuestos a darle a Dios. Porque no se trata tanto de lo que sabemos que Dios espera de nosotros,
sino de lo que nosotros estamos dispuestos a darle a Dios, porque todos sabemos que la senda antigua es la que viene descrita en la Biblia. Y todo lo que nos aleja de lo enseñado en la Biblia es distancia que estamos poniendo entre Dios y nosotros. Por lo que nuestro crecimiento espiritual depende de lo que nos acerquemos a las enseñanzas de la Biblia en nuestro diario vivir. El problema surge cuando, conociendo la senda antigua, tomamos la actitud que el pueblo de Israel tomó, y en vez de volver a la fuente, en vez de acercarnos a la senda antigua, le decimos a Dios con nuestras palabras o con nuestras decisiones o con nuestras actitudes: no andaremos. Pero en este buscar las sendas antiguas no debemos de caer en el error de ver las cosas buenas del pasado y recrearnos en ellas sin seguir avanzando. Por eso decía que debemos guardar un justo equilibrio entre lo que dice Dios en este versículo que acabamos de leer y las palabras que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Filipo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, perdón, 13 y 14, versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir adelante. No podemos estancarnos. De vez en cuando tenemos que hacer un alto en el camino para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta, para asegurarnos que estamos andando en la senda antigua que comienza al pie de una cruz y termina en las puertas de la ciudad celestial. Pero no podemos conformarnos con lo que hemos alcanzado. No podemos permanecer detenidos más que el tiempo justo y necesario para asegurarnos de que estamos en la senda antigua, para enseguida retomar el avance. Porque la ciudad celestial no va a venir a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que avanzar hacia la ciudad celestial. La madurez espiritual no viene por el paso de los años. La madurez espiritual viene porque vamos desechando todo lo malo, que vamos siendo conscientes que hay en nuestra vida y vamos avanzando y progresando por el camino de la santificación. Porque mientras no hayamos alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, como os decía antes, tenemos que seguir avanzando. No podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado, ni podemos abandonar el camino, porque tanto por un motivo como por el otro, nuestro progreso se detiene. Y Satanás, como león rugiente, está alrededor nuestro, esperando a que nos salgamos del camino o descuidemos nuestra vida espiritual y bajemos la guardia para tratar de devorarnos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si tengo la costumbre de orar todos los días y un día por lo que sea no oro, Satanás me vaya a comer. No estoy diciendo eso. Ahora, debo de ir con cuidado que si ese día que no he orado no pasa nada, que luego la semana siguiente no se convierta en 2 días y luego en 3. Porque entonces sí que me estaré exponiendo a el ataque de Satanás. Porque Satanás de todas maneras nos ataca. Pero si estamos en perfecta comunión con Dios y cada día buscamos la presencia de Dios, el Señor nos fortalece y Dios es el quien adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Así que necesitamos esa relación con Dios para poder avanzar en el camino. Después de tantos años como llevo en los caminos del Señor, he visto muchísimos hermanos que desgraciadamente
han seguido el ejemplo de los cristianos de Galacia. Y digo desgraciadamente porque no siempre el seguir el ejemplo de otros cristianos es bueno. Vamos a ver lo que hicieron los cristianos de Galacia para que nos demos cuenta que no siempre por imitar lo que hacen otros es bueno. Vamos a ver lo que Pablo le escribe a los cristianos de Galacia en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3:3, Pablo dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Daros cuenta que algunos podrían decir: uff, qué duro era Pablo. Podríamos decir que está casi insultando a los cristianos de Galacia, diciéndole: pero tan necios, tan tontos sois. Esto de tan tonto lo digo yo, pero es una posible traducción de la palabra insensatos. ¿Vale? Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los cristianos de Galacia habían empezado muy bien, pero si no corregían el camino que habían emprendido, iban a acabar muy mal, porque iban a acabar por la carne. Y muchos cristianos he conocido que empezaron bien, que empezaron siendo personas espirituales, pero han acabado dejándose arrastrar por el mundo y por su carne. Y para evitar esta deriva que nos aleja de la ciudad celestial, tenemos que ir haciendo balances en nuestras vidas. Para que lo entendamos mejor, voy a parafrasear lo que Pablo les dijo a los cristianos de Galacia. Con otras palabras, Pablo les dijo: no seáis tontos, haced un balance de vuestras vidas espirituales y daros cuenta que aunque empezasteis bien siendo cristianos espirituales, si no corregís el rumbo que habéis tomado, vais a acabar siendo cristianos carnales. De otros cristianos, especialmente de los que ya han acabado la carrera, tenemos que seguir el ejemplo de lo bueno, de todas aquellas cosas que hicieron o vivieron avanzando por la senda antigua. Como el mismo Pablo les recomienda a los cristianos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 11, versículo 1, donde les dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No tiene que darnos vergüenza de decir o tener una falsa humildad y decir: no me imitéis a mí. Sí, imitadme a mí, pero solo en lo que yo soy imitador de Cristo. Esto es lo que les está diciendo Pablo. Daros cuenta de que Pablo no acaba la frase en ser imitadores míos y ya está, porque Pablo a lo largo de su vida tomó muchas decisiones equivocadas. Por eso Pablo sigue la frase diciendo: así como yo lo soy de Cristo. Es decir, tenemos que ser imitadores de Pablo, por ejemplo, no en su actitud que tomó con Juan Marcos, que ya porque lo había abandonado en el primer viaje misionero ya no quería, en el segundo viaje misionero ya no quiso que lo acompañara, y fue capaz de romper la alianza que el Espíritu Santo había creado entre él y Bernabé, por su orgullo y por su falta de empatía y comprensión por un hermano más débil. Sin embargo, con el paso de los años, cuando Pablo madura espiritualmente, dice: decirle a Juan Marcos que venga a verme porque me es útil en el ministerio. Es decir, Pablo tomó decisiones equivocadas en su vida. Por eso no pudo decir solamente: sed imitadores míos. Él dijo: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es decir, debemos de imitar todo lo bueno, todo aquello que los demás, que podemos ver en los demás, que hacen en su progreso, en su avance, en su vida cristiana. También es importante que nos fijemos en que cuando Dios le dice a su pueblo que se paren y busquen la senda antigua, no les dice que permanezcan parados, lamentándose o recreándose, sino que les dice que una vez hayan encontrado la senda antigua, caminen por ella. El problema está en que el pueblo respondió:
no andaremos. Y a veces, como nosotros somos más espirituales que el pueblo de Israel, no le decimos a Dios, no andaremos, simplemente nos callamos y no andamos. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para poder avanzar hacia la ciudad celestial. Y creo que todos entendéis que no me estoy refiriendo a pagar un precio en dinero. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. ¿Para qué le quiere Dios nuestro dinero? Es verdad que nosotros como cristianos damos ofrendas, porque hay gastos locales, el alquiler hay que lo pagamos, la luz, siempre se generan gastos. Pero el precio real que hay que pagar, y a veces os he dicho y os repito, id con mucho cuidado cuando alguien dice, tienes que dar tu mejor ofrenda refiriéndose al dinero, ¿vale? Porque nuestra mejor ofrenda jamás será en dinero. Nuestra mejor ofrenda, como hemos cantado en una de las canciones, es nuestra obediencia, es nuestro corazón. Entonces, estar dispuestos a pagar el precio es estar dispuestos a morir juntamente con Cristo, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y ese es el verdadero problema, porque como dijo Jesús, si la semilla no cae a tierra y muere, queda sin fruto, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y el fruto más importante que debemos de llevar es nuestro avance por la senda antigua, es nuestro avance por el camino de la santificación, porque es la senda antigua, el camino de la santificación, el que nos acerca a la ciudad celestial, y en consecuencia es el camino que nos acerca a Dios. Pablo también les dice a los cristianos de Roma que no deben conformarse a este mundo. No podemos ser como la gente del mundo que se conforma con la degradación y la degeneración que va en aumento en la sociedad. No tienen más que pararos a pensar en años pasados. Cuando yo era joven, muchas de las cosas que en aquella época la sociedad consideraba una aberración, una degradación, una degeneración, hoy en día la sociedad la da como buena y como natural. Pero Dios no ha cambiado. Lo que Dios dijo que era pecado, sigue diciendo hoy que es pecado y seguirá diciendo que es pecado hasta el final de los tiempos. Por eso no podemos conformarnos a este mundo. No podemos permitir que este mundo nos meta en su molde y nos imponga su forma. Porque en eso consiste en conformarse a este mundo, en adoptar la forma de pensar y de actuar del mundo. Nosotros tenemos que avanzar por la senda antigua y para eso tenemos que conocer los principios y los valores establecidos por Dios en su palabra y vivir por y para ellos. Por eso necesitamos cada cierto tiempo hacer un alto en el camino para hacer balance y examinarnos a nosotros mismos, tomando como referencia lo establecido por Dios en su palabra, y no hacer balance tomando como referencia lo que dicen los políticos, la sociedad o incluso algunos cristianos. Porque desgraciadamente algunos cristianos son como los cristianos de Galacia, que empezaron bien porque empezaron por el Espíritu, pero ahora se han dejado conformar por el mundo y sus pensamientos, sus razonamientos, sus acciones están claramente influenciados y dominados por la carne, por el mundo e incluso por las tinieblas. Retomando el ejemplo que puse al principio de cuando vamos de viaje, cada ciertos kilómetros hay carteles en las carreteras que nos informan de los kilómetros que nos queda para llegar a la ciudad a la que nos dirigimos. Pues, aunque lo hagamos casi sin darnos cuenta, casi de forma inconsciente, cada vez que vemos uno de esos carteles, estamos haciendo un balance en nuestra mente, porque si no vemos la ciudad a la que nos dirigimos, o si los carteles nos informan que cada vez estamos más lejos de nuestro destino, es que vamos por un camino equivocado.
Siempre nos vamos fijando que en los carteles esté nuestra ciudad de destino o alguna ciudad que sabemos que es intermedia, porque si en los carteles no figura nuestra ciudad de destino ni ninguna ciudad intermedia, estamos en un camino equivocado, hemos tomado una carretera equivocada. Pues espiritualmente debemos hacer lo mismo. Si nuestra vida cada vez parece menos la vida de los primeros cristianos, si los valores y principios que asumimos en nuestra vida están cada vez más alejados de los valores y principios establecidos por Dios en su palabra, si nuestro estilo de vida está cada vez más conformado a este mundo en vez de a lo establecido por Dios en su palabra, es que nos hemos equivocado de senda y no estamos andando por la senda antigua. Por tanto, hagamos balances en nuestra vida para asegurarnos que estamos caminando en los principios establecidos por Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y no sé si eso será verdad. Pero un solo camino conduce a la ciudad celestial. Por lo que si nuestra meta no es llegar a Roma, sino a la ciudad celestial, debemos de hacer balance en nuestra vida. Porque si no lo hacemos nosotros, si nosotros no estamos dispuestos a hacer balance en nuestra vida, llegará un día en que lo hará Dios. Y cuando Dios hace el balance, ya no hay marcha atrás. Ya no hay posibilidad de cambiar nuestro destino. Y esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Belsasar, como hijo de Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor era un rey pagano, conocía la ley de Dios, porque tenía relación con Daniel, un profeta de Dios. Porque Daniel le advirtió de lo que iba a ocurrir. Y Nabucodonosor, a pesar de la advertencia de Dios a través de Daniel, se enorgulleció de ser el emperador del imperio babilónico. Y Dios lo convirtió como si fuera una bestia que comía hierba del campo. Dios lo humilló hasta que él reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Es decir, Nabucodonosor en cierta manera conoció a Dios. Y su hijo sabía lo que había ocurrido con su padre. Y por tanto debía de conocer la ley de Dios, o por lo menos era su responsabilidad haberla conocido. Y debería de haber sabido que los utensilios del templo de Jerusalén eran santos, porque eran usados solamente para el servicio de Dios. Y todos los utensilios del templo no podían ser utilizados más que para el servicio de Dios, para el culto, porque eran santos. Pero un día el rey Belsasar hizo un banquete para sus príncipes y para la gente más importante de su imperio, y bebió demasiado. Así que se le ocurrió, para presumir delante de la gente importante, coger los vasos del templo, porque eran vasos de oro y de plata. Cogió los vasos de oro y de plata que habían traído del templo y los usó para que su gente bebiera en ellos. Y estando en medio del banquete, de pronto se les cortó a todos la alegría. Y yo diría que incluso se les cortó la digestión, porque, como relata Daniel, de pronto aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre el encalado de la pared del palacio real. ¿Y sabéis qué escribieron los dedos de esa mano que apareció de la nada? Ahí, vosotros imaginaros, estamos aquí, de pronto aparece ahí una mano y se pone a escribir con el dedo. Pues eso es lo que vieron. Y lo que escribieron esos dedos
está en Daniel capítulo 5, versículos 25 al 30. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 5, versículos 25 al 30 dice: y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero ya no le valió de nada. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. De estos versículos quiero destacar dos cosas. La primera es que cuando Belsasar no había hecho balance y se había dejado conformar al mundo, Dios hizo balance de su vida, porque Dios le dice que ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. La segunda cosa que quiero destacar es que una vez Dios hace el balance, ya no hay vuelta atrás, ya no hay más oportunidad para rectificar. Si os dais cuenta, una vez Dios le hizo el balance a Belsasar, Belsasar ya no tuvo oportunidad de rectificar. Esa misma noche se cumplió la sentencia. Así que es mejor que de vez en cuando nosotros hagamos el balance de nuestra vida y cambiemos todo aquello que nos aleja de la senda antigua y nos conforma a este mundo. Que no que esperemos a que el balance de nuestra vida lo haga Dios y dicte sentencia, porque una vez dictada la sentencia por parte de Dios, ya no hay posibilidades de rectificar, ya no hay posibilidad de volver a la senda antigua y avanzar por ello. El autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 9 de su carta, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Damos cuenta que no hay reencarnación posible. Está establecido para todos los hombres y mujeres. En hombres está incluido mujeres, palabra genérica. Está incluido hombres y mujeres. Está establecido que mueran una sola vez. No vamos a reencarnar. Una vez hemos muerto, el juicio. Así que una vez que hemos muerto ya no podemos hacer balances. Ya el balance lo hace Dios. Y si hemos avanzado por el camino del mundo y nos hemos conformado a este mundo, no habremos alcanzado la ciudad celestial y nuestro destino eterno será el infierno. Por eso, si nuestro propósito es llegar a la ciudad celestial, tenemos que ir haciendo balances de vez en cuando para comprobar que seguimos avanzando por la senda antigua, la senda de los principios y valores establecidos por Dios en su palabra. Estamos terminando un año y pronto comenzaremos otro, y no sabemos cuántos años más Dios nos permitirá ver. Siempre os digo, cuando empieza el año y veo toda la alegría y la fiesta de la gente, me da un poco de risa, no sé si llamarlo de risa, pero no risa, no sé cómo expresarlo, pero que me choca el que a lo mejor algunos de los que están celebrando tan alegremente el inicio del año no verán el final de ese año. Así que preocupémonos de estar andando por la senda antigua. Que si Dios nos da más años, bienvenidos sean, y si Dios nos llama a su presencia, que por lo menos vayamos a parar delante de la puerta de la ciudad celestial y Dios nos dé entrada a la ciudad celestial. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Hagamos un balance. Recordemos lo que les escribe Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su segunda carta.
En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo les dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios te está diciendo que hagas un alto en el camino. Porque todavía hoy las puertas de la ciudad celestial están abiertas para ti. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Así que quieres entrar en la senda antigua y comenzar a avanzar por ella hacia la ciudad celestial. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Así que mira las señales del camino por el que andas. Si te están acercando o te están alejando de lo establecido por Dios en su palabra. No se trata de lo que te hayan enseñado tus padres, ni en el colegio, ni la tradición, ni la religión. Se trata de si vives y practicas lo establecido por Dios en su palabra. Y lo que enseña la palabra de Dios es que lo primero que necesitas hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Porque Él es el camino, no un camino. Él es el único camino que te puede llevar a Dios y a la ciudad celestial. Así que si quieres emprender este camino y avanzar por la senda antigua, tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Y para ayudarte a dar ese paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, he escuchado tu palabra y quiero pedirte que perdones mis pecados, porque reconozco que no he estado andando por la senda antigua. He estado viviendo de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a lo que la sociedad le parece bien, sin tenerte en cuenta. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a lo que tú has establecido en tu palabra. Te pido que tú me limpies, que tú me perdones y que entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón de par en par para que entres y te sientes sobre el trono de mi vida, para que tú reines desde hoy y para siempre. Ayúdame a oír tu voz y seguirte. Ayúdame a no salirme del camino que lleva a la ciudad celestial. Ayúdame a dejarte reinar en mi corazón. Que mis deseos, mis sentimientos, mi voluntad estén sujetos y sometidos a tus deseos y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte que si has hecho esta oración, busques una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, no una tradición, no las tradiciones, porque las tradiciones no te llevan a la ciudad celestial, solo la palabra de Dios te lleva a la ciudad celestial. Por eso busca una iglesia donde se predique el Evangelio de verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios, y te unas a esta iglesia. Porque todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo y los miembros no pueden vivir aislados. Pero si no has hecho la oración, como te decía antes, no dejes para mañana lo que puedes o debes hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Quizás algunos, y mira que falta poco, pero a lo mejor algunos no verán o no veremos el final de este año 2024. Porque el final de nuestras vidas no tenemos control nosotros. Por eso no dejes para mañana lo que debes hacer hoy y haz la oración entregándole tu corazón a Jesús. Permite que Él entre en tu corazón y pueda reinar en tu vida. También quiero decirte que si quieres contactar con nosotros, si quieres participar de forma presencial en el culto, en nuestro culto, porque siempre es mejor participar de manera presencial que a través de internet. Si estás enfermo, si estás impedido por el motivo que sea, pues es una bendición. Pero si lo tomas por costumbre, en vez de venir de forma presencial a conectarte, no es bueno. Porque
necesitamos tener comunión los unos con los otros, necesitamos juntos como cuerpo alabar y adorar a Dios. Por eso, si quieres compartir con nosotros de forma presencial el culto, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Los cultos los tenemos los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido, aunque por motivo de estas festividades el domingo que viene no tendremos culto presencial aquí, pero en esta página de Facebook pondré un enlace al culto de la iglesia del Puerto de Sagunto. Por tanto, si quieres visitarnos, si quieres venir presencialmente, nuestro próximo culto será el domingo día 12 de enero del año 2025. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.giglofree.com. Iglesia Génesis no necesito deletrearlos, se escribe tal cual suena, lo único que no hay acentos, no hay mayúsculas y está escrito todo junto. .giglofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, que tengas un buen inicio del año 2025, que Dios os bendiga grandemente a lo largo de todo el año 2025. Un abrazo muy fuerte.